Cada vez que su servidor está en la casa de Dios, quisiera que se detuviera el tiempo, hermanos, para aprovechar todo este tiempo de estar en la casa de Dios. Quizá alguno de nosotros no tenga ese pensamiento, quizá no tenga ese deseo de decir: Señor, ¿por qué no detienes un momento tu reloj, verdad? No detienes un momento este día para estar en tu presencia. Me recuerda cuando el apóstol Pedro, juntamente con Santiago y Juan, estaban al pie del monte de la Transfiguración, y Pedro quizás pensaba lo mismo que su servidor. Decía: Señor, bueno es estar aquí. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y aquí te contemplamos. Hermanos, cuando realmente deseamos estar en la casa de Dios, de verdad se lo digo con toda franqueza, no importa quién dirige, no importa qué alabanza estemos cantando, sino que estamos con un corazón y con ese deseo de alabar al Señor. Quizás usted no se sabe la alabanza, quizás usted no se sabe el canto, pero cuando usted está de corazón aquí, hermanos, de veras, usted es bendecido. Y somos bendecidos por la gracia del Señor, hermanos. Somos bendecidos por el amor de Dios, hermanos. Somos bendecidos por Él. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea en cada corazón, en cada vida. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ahí en San Mateo. Ahí en San Mateo, hermanos. Por favor, gloria al Señor. Y con ese gozo, hermanos, leamos la palabra del Señor. San Mateo 16. Vamos a leer, hermanos, el versículo 13 en adelante de San Mateo 16. Dice así la palabra del Señor de esta manera, San Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Anhelamos escucharla, anhelamos ponerla por obra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Estaba meditando en el mensaje de la mañana sobre con qué cruz nos identificamos. Si con la cruz de Cristo, quien murió y que es el Salvador, o con la cruz del malhechor que aceptó, que recibió a Jesús, o con la cruz de aquel que rechazó a Jesús, aún estando en la misma condición. Quiero hablarles, hermanos, de un tema que conlleva a lo mismo que estábamos tratando en la mañana, pero con un tema que le he puesto: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? O
o en otras palabras, para su vida, para su vida, para su corazón, para su alma, ¿cómo toma usted a Jesús y quién es para usted? Ciertamente esta pregunta se remonta aquí en el pasaje que tenemos. Es como si dijera Jesús, ¿qué dice la gente de mí? O sea, la primera pregunta viene en el versículo 13, en la última parte, cuando Jesucristo hizo esta interrogación: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta. Es como si dijera Jesús, ¿qué dice la gente de mí? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y bueno, aquí hay muchas respuestas que le dijeron los discípulos. Unos le dijeron, es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dijeron que tú eres Elías, o Jeremías, u otro profeta. Pero ahora la pregunta se hace personal. En el versículo 15, Jesucristo le recalca otra pregunta. ¿Y ustedes qué dicen? Que soy yo. Y hoy quiero hacerle esta pregunta a usted. De una manera personal, para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es el Salvador? Porque si bien, hermanos, todos creemos en Jesús, todos hemos tenido esa grande bendición y esa oportunidad de conocerlo, pero para usted, ¿quién es Jesús? Y viendo esta pregunta, hermanos, es una pregunta muy importante. Amén. Es una pregunta muy importante y que muchas personas pueden contestar de diferente manera. Alaba al Señor. Y por lo menos yo he estudiado alguna respuesta referente a quién es Jesús. Por ejemplo, mire, los musulmanes, una religión muy grande, inventada por Mahoma unos siglos antes de Cristo, que son, hermanos, la religión del Islam, y Mahoma, su profeta, y su Dios, Alá. Ellos dicen que Jesús solamente es un profeta. Ellos, los musulmanes, dicen, Jesús es un profeta como Mahoma, pero no es el Hijo de Dios. Ellos lo que dicen de esa manera, no es el Hijo de Dios. Los de las religiones orientales, como el hinduismo, dicen que Jesús es la única persona que ha llegado, hermanos, a completar los 7 niveles de sabiduría y los 7 niveles, hermanos, de divinidad. Pero él tuvo que sufrir para alcanzar una divinidad, según dicen las religiones orientales. Otros dicen, Jesús es un simple hombre. Otros dicen eso, Jesús es un simple hombre. Alaba al Señor. Otras religiones dicen, Jesús no es Dios y no es hijo de Dios. Jesús es un ser creado. Ellos lo que dicen, Jesús es un ser creado. Otros dicen de la siguiente manera, Jesús es un hombre que murió en la cruz, pero murió y fue sepultado y no ha resucitado. Es decir, hay varias teorías, hay varias respuestas sobre quién es Jesús. Alaba al Señor. Y todas las respuestas que yo he comentado bíblicamente están equivocadas.
Porque es la respuesta que la gente hace allá afuera. Es la respuesta que ciertas religiones hacen allá, hermanos, dentro de sus grupos o dentro de de sus reuniones. Pero en realidad, hermanos, la única fuente de respuesta sobre quién es Jesús es la misma palabra de Dios, y es el mismo Jesús revelándonos sobre esto, hermano, y sobre quién es Él. A lo largo de la historia, hermanos, teólogos, científicos, filósofos, historiadores han tratado, hermanos, de responder sobre quién es Jesús. Se afirman, hermanos, que se han hecho, escúcheme bien, a lo largo de la historia, se han hecho 3 búsquedas o 3 estudios importantes sobre la vida de Jesús. Es decir, han hecho 3 investigaciones grandes sobre la vida de Jesús, y la última investigación sobre esos 3 investigaciones grandes fue hasta el siglo XX, pero en realidad, hermano, como lo dijo un teólogo, sí, como lo dijo un teólogo alemán, que la búsqueda histórica de Jesús, hermanos, no es en realidad lo que tiene relevancia, sino que lo único que necesitamos reconocer acerca de Jesús es la aceidad, o en este caso, su veracidad de quién es Él por sus palabras, por sus hechos y por lo que dice la misma palabra de Él. Alaba el Señor. Mire, hermano, la palabra de Dios nos habla quién es Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla realmente quién es Jesús. Y aquí la pregunta que estamos leyendo, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí viene la respuesta admirable, hermanos, la grande respuesta admirable de un discípulo llamado Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y con esta respuesta, hermanos, Pedro dio 2 respuestas esenciales para la iglesia. Primero, Él es el Cristo, es decir, Él es el Mesías prometido, el Mesías enviado por el Padre. Alaba al Señor. El Mesías, hermanos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también cuando dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente, él quiso, hermano, hablar acerca de su deidad. Jesucristo no es un simple hombre. Jesucristo no es un simple profeta. Jesucristo, hermano, no es un ser creado. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Y cuando decimos que es el Hijo del Dios viviente, estamos hablando de su deidad. Alaba al Señor. Estamos hablando, hermanos, de que Jesucristo como Dios es eterno. Amén. Jesucristo como Dios no tiene, escúchenme bien, Jesucristo como Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Algunos pasajes que quisiera yo compartirles sobre la deidad de Cristo está impregnado, hermano, en San Juan capítulo 1. Vamos a San Juan capítulo 1. Alaba el Señor. Y dice de esta manera la palabra de Dios en San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué importante es este pasaje. Quiero comentar lo siguiente. Si bien hay 4 evangelios en nuestro Nuevo Testamento, amén,
4 evangelios que son, hermanos, el todo de la vida de Jesús, de sus palabras, de sus hechos, pero sobre todo de su sacrificio y de su resurrección. Cada evangelio, como Mateo, como Marcos, como Juan, como Lucas, tienen su tema. No es el mismo tema que habla Mateo como el tema de Marcos o como el tema de Lucas. Y ahí es cuando yo quiero enfocar, hermanos, lo que fue Jesús para Mateo, por ejemplo. Miren, cuando Mateo escribió su evangelio, él lo escribió a los judíos. Amén. Lo escribió a los judíos. Entonces Mateo quiso enfocar que Jesús es el rey de los judíos. Amén. Y precisamente, hermano, uno de los temas más admirables en Mateo es que Jesús es el rey de los judíos. Amén. Amén. San Marcos, que él escribe en otro contexto, San Marcos escribe, hermano, a los cristianos de Roma. Y Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová. Amén. Como el siervo de Jehová, como el Hijo de Dios hecho siervo. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como igual a Dios. Alaba al Señor. Por eso su evangelio no se trata mucho del nacimiento humano de Jesús. No trata de hablar del nacimiento de Jesús como Mateo cuando dice, cuando los magos llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque Mateo enfoca más el linaje del Mesías de Jesús. Y habla de los magos, aquellos que lo fueron a adorar como el rey de los judíos. Amén. Marcos enfoca más el siervo del Señor. Lucas enfoca más la naturaleza humana del Señor. Y Juan no habla del nacimiento de Jesús. Juan no habla de Belén. Juan no habla de los magos. Juan no habla de esos hechos trascendentales, hermanos, de Jesús. Juan habla de su deidad. Alaba al Señor. Y empieza con en el principio era el verbo. Habla de su preexistencia, es decir, Jesucristo como el verbo ya era antes de venir a la tierra. Luego, la cláusula 2, y el verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios. La Biblia de las Américas lo enfoca más, dice, estaba cerca de Dios o junto a Dios. Y lo tercero, y este verbo era Dios. Alaba al Señor. El versículo 18, hermanos, es bien significativo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La palabra unigénito Hijo tiene una relevancia dentro de la intimidad que Jesús tiene con el Padre. No ha habido una intimidad, hermano, como es la intimidad del Hijo con el Padre desde la eternidad. La palabra unigénito Hijo también puede, hermano, pronunciarse como unigénito Dios. De hecho, la Biblia de las Américas, la versión internacional y muchas versiones dicen el unigénito que es Dios o el unigénito Dios que está en comunión íntima con el Padre lo ha dado a conocer. De tal manera, hermanos, que la Biblia habla de quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús, hermano, es el Creador. Vea lo que dice el versículo 2 y 3 de capítulo 1 de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Creador. Ahora, vamos un poquito más allá para enfocar esta doctrina de la preexistencia del Hijo de Dios y también, hermano, de cómo Jesús creó todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, hermanos,
Vea como dice Colosenses 1, alaba al Señor, el versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera, Colosenses 1:15, amén, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, amén, el primogénito de toda la creación. El versículo 15, hermano, con el versículo 16 y 17, es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo. Amén. Cristo, escúcheme bien, Cristo es igual a Dios. Alaba al Señor. Pero Cristo, hermanos, no es solo igual a Dios, sino que también Él es Dios. Y como la imagen invisible del Dios, hermanos, la imagen del Dios invisible, hermanos, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Y como primogénito de toda la creación, la palabra primogénito aquí habla de la preeminencia, de la autoridad, de la potestad y de que Él es preeminente y está por encima de la creación. Por eso la Biblia dice que Él no es creado, sino Él es el creador. Alaba al Señor. Y de que Él es eterno, alaba al Señor. Y vea lo que dice el versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, es decir, por medio de Jesús y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, alabe al Señor. Este pasaje del versículo 17 nos habla de que Él es antes de todas las cosas. Amén. Es decir, que el mundo no existía, el cielo no existía, los planetas que estudian los astrónomos no existían, el sol no existía, la luna no existía, las estrellas, los millones de estrellas, hermanos, que hay en el espacio no existían, pero Cristo ya era. ¿No alaba a Dios por eso? Sí estaba feliz, hermano, porque conoce a un Cristo creador, que es Dios. Por ahí decía un predicador que solamente en la iglesia hay dos que se gozan: el que dirige y el que predica, porque los otros están allá, no sé si están gozosos. Yo al leer esto, hermano, me lleno de gozo, de veras, porque mire, la gente trata de restarle a Jesús, de quitarle a Jesús, y lo ven como un hombre, lo ven como una figura pública humana, pero vean la Biblia, Él es antes de todas las cosas. Usted y yo no existíamos, y Cristo ya era. Cristo ya existía, por así decir esa expresión, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios eterno. Alaba al Señor. Miren, hermanos, los discípulos le declararon que Él es el Hijo de Dios. Pero, ¿qué dijo el Padre de Jesús? El Padre también lo presentó. No solamente Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. El Padre, hermanos, en dos textos bien maravillosos, en dos textos que para mí en lo particular, hermanos, me llena de gozo el saber quién es Jesús, y el Padre lo presenta. El Padre lo presenta al mundo, y la voz del Padre se escucha en el cielo. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Dónde fue la primera presentación del Padre en su Hijo? En su bautizo. Allí en Mateo 3, 16 y 17, démonos cuenta, hermanos, que cuando Jesús se bautizó, dice que le dijo a Juan el Bautista: deja que hagamos esto para cumplir toda justicia. Búsquele la Biblia, hermano, no se quede ahí con la Biblia cerrada, búsquele en Mateo 3 y vea lo que dice la palabra del Señor. Allí en Mateo 3, 16 y 17, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, alaba el Señor. Vea, hermanos y hermanas, cómo dice la Biblia, hermanos, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: perdón, ya me estoy aguando aquí por la... Gloria a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre lo presentó, hermanos, como su Hijo amado. Y es que en la religión judía, en la cultura judía, en la enseñanza judía, nadie se puede llamar hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquel que se llamara hijo de Dios, para el pueblo de Israel, era como una blasfemia. Porque nadie se puede llamar hijo de Dios. Porque cuando alguien se llama hijo de Dios, para la religión judía, para la filosofía judía, para, hermanos, el pueblo de Israel, cuando alguien se llamaba hijo de Dios, ellos entendían que se estaba igualando a Dios y se estaba poniendo en la misma posición del Padre. Pero aquí, el que pone a Jesús en la misma posición de él es el Padre, cuando le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo reconoció a Jesús como su Hijo. Amén. En otro episodio importante, en el monte de la transfiguración, dice la Biblia, hermanos, en Mateo 17, vamos a Mateo 17. Cristo vive. Vean lo que dice, hermano, en los primeros versículos de Mateo 17. Dice versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él ¿qué? A él oí. Nos damos cuenta cómo el Padre, hermanos, el Padre presenta a Jesús y dice quién es Él. Él es el Hijo de Dios.
Amén. Y cuando decimos que Él es el Hijo de Dios, no nos estamos refiriendo, hermano, a su humana naturaleza, como dice la secta de los solo Jesús. Ellos solamente minimizan así a un pedazo de carne. No, hermano, el Hijo de Dios, cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de que Él es igual al Padre en deidad. Él es igual al Padre en divinidad. Por eso Él, búsquenle por favor, hermanos, en San Juan 10:30. Él pudo decir lo siguiente, hermanos, en Juan 10:30. Alaba el Señor. Él pudo decir lo siguiente, hermanos, en San Juan 10:30. Dice así la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Alaba al Señor. Yo y el Padre uno somos, es decir, somos de la misma naturaleza, de la misma deidad. Alaba al Señor. Y también, hermano, hay un otro grupo que lo reconoció como el Hijo de Dios. Mire, hermano, aún los demonios llamaron a Jesús el Hijo de Dios. Vea Marcos 8:28 al 29. Marcos, ahora estamos usando mucha Biblia, pero con esto estamos aprendiendo que no es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Vea San Marcos 8. Alaba al Señor. Cristo vive. Perdón, es San Marcos 3, hermanos. Perdón. San Marcos 3. Vea lo que dice San Marcos 3. El versículo 10. Dice: porque había sanado a muchos, y de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Lucas 4, vamos a ver, hermanos. Lucas 4, alaba el Señor. Cristo vive. Él está aquí, gloria al Señor. Aún el enemigo, vea cómo le decía el enemigo, hermanos. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alabe al Señor. Y el versículo 8 dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, para ver que aún Jesús se presenta, hermano, como el Hijo de Dios en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4, dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¡Aleluya! Esta lectura que acabamos de leer, hermanos, vemos quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo que venció en la cruz y que en esta Semana Santa vamos a recordar. El Hijo de Dios enviado del cielo para tomar forma de siervo. El Hijo de Dios que ocupó su lugar y mi lugar, y que aún los demonios reconocen que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermano, que él dijo él con sus propias palabras: yo no vine para ser servido, sino vine para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. El Hijo de Dios, hermano y hermana, que aún en su estado humano o en su condición humana, agarró, hermano, un recipiente con agua y una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. El Hijo de Dios que dejó su trono, el Hijo de Dios que dejó su gloria, el Hijo de Dios que dejó su excelsa gloria en el cielo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el Hijo de Dios a quien Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y es, hermanos, el Hijo de Dios que un día vendrá por usted y por mí. El Hijo de Dios que un día juzgará a vivos y a muertos. El Hijo de Dios que un día, cuando todo se termine, dice su palabra, que le entregará el reino al Padre para que Dios sea uno en todo. El Hijo de Dios que está aquí por medio de la persona de su Espíritu Santo. El Hijo de Dios que quiere entrega. El Hijo de Dios que quiere obediencia. El Hijo de Dios, hermano, que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a sanarnos, que está dispuesto a darnos, hermano y hermana, lo que Él ha prometido en su palabra.
el Hijo de Dios, hermano, que vendrá por usted y por mí. En esta hermosa tarde, démosle gracias al Hijo de Dios, que por Él estamos aquí. Démosle gracias al Hijo de Dios, que por su sangre fuimos lavados, fuimos comprados, fuimos, hermanos, redimidos por su sangre preciosa. El Hijo de Dios que vendrá por usted y por mí, hermano y hermana. No alaba a Dios, no alaba al Hijo de Dios por eso. Yo me puse a pensar y dije, ¿por qué, hermanos, el Padre? ¿Por qué aún, hermanos, los discípulos? ¿Por qué aún los demonios lo declararon como el Hijo de Dios? Ahora que conozco la palabra, ahora me doy cuenta, hermano, que ellos lo declararon para que también nosotros lo declaremos, que Él es el Hijo de Dios viviente y que a Él daremos cuentas. Usted dará cuentas al Padre por medio del Hijo de Dios, porque si algo, hermano, tenemos que saber, es que el Padre va a juzgar a todos por medio de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que en esta Semana Santa no lo hagamos de una manera superficial. Quizá muchos de nosotros hemos planeado muchas cosas, pero son días de reconocer, son días, hermanos, de entregarnos a Él con fe, con confianza. Son días en que tenemos que reconocer, hermanos, en la iglesia, que si nosotros fuimos salvos, fuimos perdonados, solamente es por Él. Reconozcamos al Hijo de Dios. Alabemos al Hijo de Dios, porque Él es el único que pudo dejar su trono para morir en la cruz del Calvario. Nadie más, hermanos. Pónganse de pie y sabe, ore de corazón ahí en su lugar. No se distraiga, hermanos. No nos distraigamos. Por un momento ore y dígale: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias porque tú lo presentaste. Y cuando tú dijiste: he aquí mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero sobre todo, Padre, tu Hijo amado quien ocupó nuestro lugar. Tu Hijo amado quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, y que en estos días venideros que hemos Señor, no solamente de recordar, sino de conmemorar, vamos a tener momentos de alabanza, momentos de adoración, momentos, Padre, de humillación, de oración, en donde vendremos a tu casa para adorarte, Señor. Porque tú eres el Hijo de Dios viviente. Eres tú quien murió en la cruz, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Tú eres nuestro Salvador. Y en esta tarde nosotros te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios, nos has salvado. Tú nos has comprado a precio de sangre. Tú eres el primero y el último, el alfa y el omega. Tú eres, Señor, quien murió, pero ahora vives y vives por los siglos de los siglos. Y te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Alábele, hermano, alábele con sus propias palabras. Dele gracias al Hijo de Dios. Dele gracias al Hijo de Dios. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Jesús. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Porque tú fuiste enviado por tu propio Padre para ocupar un lugar en la cruz por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria. A ti, Padre, te damos la gloria por medio de Jesús, tu Hijo. Y Espíritu Santo, te damos gloria y honor, porque tú nos has sellado para ser propiedad del Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre,